Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Viernes de Derechos Humanos. Hoy tenemos un programa muy especial, realmente es muy interesante porque vamos a estar platicando respecto a los derechos, respecto a los alimentos, y hemos invitado por segunda ocasión una especialista en el tema. También esta semana que viene vamos a tener muchas actividades. Tenemos la gran final de la Olimpiada Juvenil Estudiantil. Ya estás con nosotros, Frida. Buenas tardes, Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Bien, bien, bien. ¿Cuándo es la final? El 31 de mayo, a las 4 de la tarde. Bien, ya tenemos algunos semifinalistas, ¿no? Ya. Y el día miércoles tenemos lo que es el foro de A los derecho. 10 años de la Constitución. No, lo que es el Ah, foro. no, del Foro de Protección a la Salud. Sí. Y vamos a tener también un congreso que se va a llevar a cabo el día 12 de junio, el primer congreso estudiantil de derechos humanos, participando puros estudiantes del SECOSICE, UNASH, con temas muy interesantes. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos siguen en Facebook. Les invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias a través de nuestras páginas, que son la del Colegio de Abogados Procesalistas, desde luego la página del SECOSICE y la página de la revista Primera Instancia, y en todas aquellas donde afortunadamente nos hacen el honor de compartir esta señal para que llegue a más rincones. Vamos a recordar, Frida, si nos recuerdas, ¿quién es nuestra invitada del día de hoy? La maestra Claudia Verónica Medellín González. ¿Y cuál es su hoja de vida? Sintetizada, por favor. Permítame, doctor, porque está fallando mi computadora un poco. Es licenciada en Derecho en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría, cuenta con una maestría y diplomado en Derecho Familiar, taller en Juicio de Amparo y así como en Protección a la Niñez y Adolescencia. Ha participado en la tercera y cuarta reunión de la Red Mexicana en Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez y fue galardonada por el Poder Judicial del Estado en el certamen Reconocimiento a Decisiones Judiciales Relevantes e Innovadoras. En el ámbito académico, es catedrática en la Universidad Metropolitana de Monterrey y en el ámbito profesional se ha dedicado al ejercicio de la función jurisdiccional en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Actualmente funge como jueza del 11º de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León. Un gusto, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bienvenida. La verdad, estamos muy contentos de que nos vuelva a acompañar. En la última ocasión, hace ya un poquito más de 15 días, quedaron muchas preguntas en el tintero, así que los invitamos y las invitamos a que aprovechemos este tiempo que tenemos con la destacada jueza, maestra también y especialista en materia familiar. Y pues vamos a empezar con algunas preguntas que quedaron pendientes en la sesión pasada, mi estimada maestra Claudia Medellín. Yo encantada, adelante. Una de ellas era, ¿puede ser procedente la demanda de alimentos por años que no se abonó? Sí, efectivamente. Vamos a ver cada caso en concreto para poder determinar la procedencia o improcedencia de una acción de alimentos. Hoy en día, pues tenemos, por supuesto, la acción normal de alimentos que hacen valer los hijos menores de edad a través de la madre o el padre, según sea quien no tenga la custodia. Demanda la persona que tenga la custodia demanda a quien no tenga la custodia, siendo menores de edad. O bien, cuando son mayores de edad,
los hijos pues también pueden demandar a papá o a mamá, según sea el caso, en la inteligencia de que independientemente que demanden a un padre o al otro, pues se tiene que considerar que ambos son obligados solidarios, equitativamente se tiene que repartir la carga económica entre ambos y entonces la acción alimentaria, si no se demanda a cargo de los dos, pues sí tiene que tomarse en consideración cuál es la capacidad económica de los dos papás para fijar la pensión alimenticia. En muchas ocasiones nos ha tocado ver que los hijos no están reconocidos desde su nacimiento prácticamente o a corta edad por el progenitor varón. En ese sentido, ya la Corte se ha definido y ha establecido que existe la posibilidad de que a partir de que se lleve a cabo el reconocimiento o inclusive durante el procedimiento a través del cual se está reclamando el reconocimiento de paternidad, se haga un reclamo de pensión alimenticia. Es decir, la mamá puede solicitar al presunto padre responsable de la paternidad y la filiación que durante el procedimiento cubra una pensión alimenticia que establezca la autoridad judicial. Y esa pensión alimenticia va a estar vigente solo mientras que dura el procedimiento de reconocimiento de paternidad. Y una vez que ya tenga el acta de registro civil de donde se desprenda precisamente esa filiación, pues podrá acudir en el juicio alimentario correspondiente. Aquí en Nuevo León es a través del juicio oral, pero en otros estados recordemos que todavía existe el procedimiento escrito para lo que es la materia de alimentos, y entonces tendrá que acudir a través de la vía conducente para reclamar alimentos. Otro caso particularmente puede ser el hecho de que los alimentos no hayan sido cubiertos por un transcurso del tiempo y la madre alegue esta cuestión. Si bien es cierto, ha habido criterios de las autoridades federales y de los propios tribunales de aquí del Estado de Nuevo León, en el sentido de que la obligación del pago de alimentos surge a raíz de que es establecida por la autoridad la pensión alimenticia. Lo cierto también es que también ha habido criterios en el sentido de que si se justifica o se acredita que efectivamente hubo deudas que se establecieron o se adquirieron en virtud precisamente de que no se estaba cumpliendo con el deber alimentario, bueno, se presupone que si no demandaste en primera instancia es porque estaba cumpliendo el progenitor con el pago de alimentos. Pero también podemos llegar a presumir que si se tomó en consideración alguna deuda, algún crédito para cubrir los gastos alimentarios y se justifica que efectivamente ese crédito fue para ese motivo o esa circunstancia y a cuánto ascendieron esos adeudos, pues posiblemente también podría resultar una sentencia favorable, no solamente en cuanto a los alimentos que se vayan a pagar a raíz del dictado de la sentencia o los provisionales que se establecieron durante el procedimiento, sino también los que se dejaron de pagar siempre y cuando se justifique que efectivamente así fue. Este es un tema muy bueno, ya que entró a ese tema, ¿verdad? Se me hace muy interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos desgraciadamente casos donde el juicio dura mucho y la persona se esconde para que no se le practique la prueba de ADN, que es la prueba idónea para el reconocimiento de la paternidad. Hemos logrado en ocasiones que a través del amparo se pueda sufragar los gastos por parte del Estado para la prueba de ADN, pero parece que muchas veces, y esa era la pregunta también, resulta que cuando empezamos el juicio, el niño tenía 10 años y cuando lo terminamos tiene 20 años. Entonces, ¿qué va a pasar con esos alimentos? Bien, pues aquí en Nuevo León existe la posibilidad de establecer la pensión alimenticia a manera de cautelar o provisional. Y eso es una gran ventaja, un derecho supremo que tenemos todos de percibir alimentos en la medida de las posibilidades de los progenitores. Entonces, aquí en Nuevo León particularmente sí existe la posibilidad, afortunadamente, de que al demandar ese reconocimiento de paternidad dure lo que dure el procedimiento, la pensión alimenticia va a estar vigente. El problema se presenta, como dice usted, en aquellos estados en donde no existe esta figura regulada. Sin embargo, si atendemos el interés superior de los menores, por supuesto, el tema de alimentos, que es de orden público, la consideración de que si se están solicitando alimentos es porque se presume que hay una necesidad y la mayoría de las legislaciones de los estados, que no todas,
establecen cuándo se presume esa necesidad de recibir alimentos, pues entonces atenderemos siempre a que es prioritaria la fijación de una pensión alimenticia, dure lo que dure el procedimiento. Y con independencia de que en su momento, cuando se dicte la sentencia procedente al reconocimiento y esta quede firme y se levante el acta de nacimiento, pues entonces ya se puede acudir ante en la vía instancia correspondiente a demandar los alimentos, porque pues de entrada no sería factible y no sería sano, inclusive para el acreedor alimentista, que esperara que hubiera un título en cuya virtud se piden los alimentos para poder adquirir esa cantidad que a la par de lo que viene otorgando la madre pueda satisfacer las necesidades al menos más apremiantes. Eso sí, las autoridades tenemos que ser un poco cautelosas al momento de fijar la pensión alimenticia de manera provisional o cautelar, para efecto de que no vayamos a afectar en algún momento determinado con nuestra decisión en caso de que por alguna razón el procedimiento sea improcedente. Que existe también la posibilidad, ¿verdad?, de que el reconocimiento sea improcedente, aunque en la mayoría de las ocasiones existe también, por supuesto, en la mayor de las veces, la gran posibilidad de que sea factible y procedente la acción del reconocimiento. Perfecto. Y una pregunta en relación a lo mismo. Muchas veces también se podría decir que el deudor alimentario, como sabe que en el futuro va a tener una sentencia condenatoria para proporcionar alimentos, oculta sus bienes, ¿verdad? Eso es muy característico. Desgraciadamente a veces se puede tener una sentencia, pero poco se puede lograr eficacia. ¿Qué tanto hay el cumplimiento de las sentencias y cuáles serían los mecanismos más importantes en su experiencia, maestra? En muchas ocasiones, cuando se acude al procedimiento de alimentos, puede ser porque sí se esté pagando la pensión alimenticia por el progenitor, pero el monto que se está cubriendo no sea suficiente para cubrir o para pagar las necesidades alimentarias del menor. Esa es una de las maneras en que, o de las circunstancias que hacen ver las partes al demandar los alimentos. En otras ocasiones, definitivamente sí señalan que existe una negativa total para pagar los alimentos. Y es ahí donde, como dice usted, ocultan bienes, existe una poca factibilidad de hacer efectivas a veces el pago de la pensión alimenticia. Nuestra legislación procesal aquí en Nuevo León establece dos maneras de fijar la pensión alimenticia, que es por porcentaje cuando tenemos conocimiento de dónde labora el demandado, y la otra que es en cantidad líquida cuando no trabaja para un patrón determinado. Incluso yo he llegado a establecer en algunos asuntos pensión porcentaje y líquida, que es un sistema mixto cuando de alguna forma se ve que las necesidades de los acreedores alimentistas pues son muy cuantiosas y de lo que pareciera que gana el deudor alimentario en algún trabajo, pues el porcentaje resulta ser equivalente a una cantidad pues mínima, baja o irrisoria incluso. Entonces, en estos casos, cuando se establece una pensión alimenticia por porcentaje, pues no hay problema, se gira el oficio a la empresa o institución o persona física en donde labora el demandado de manera inmediata. Nosotros aquí en Nuevo León esperamos incluso a que se lleve a cabo el emplazamiento para poder girar esta comunicación y que se haga efectiva la pensión alimenticia, precisamente tomando en consideración que estamos hablando de alimentos que pues por su naturaleza tienen que atenderse de manera prioritaria y rápida. El problema se presenta cuando se fija la pensión alimenticia en cantidad líquida y entonces prevenimos o requerimos al deudor alimentario para que deposite la cantidad que corresponda y luego no lo hace. En ese sentido, por supuesto que se pueden embargar bienes, no solamente los bienes que corresponden a inmuebles, sino también pudiera ser alguna cuenta bancaria, algún otro patrimonio del deudor alimentista. ¿Qué pasa en caso de que no cubra los alimentos y ya existe una sentencia definitiva? Incluso hay acciones civiles y penales que se pueden hacer valer. Está el abandono de personas, inclusive en materia penal. Entonces, en la mayoría de los casos, sí se establece la pensión alimenticia, sí hay manera de hacerla efectiva cuando el padre anda, pues ahora sí que entre comillas, huido, o la madre, porque también me ha tocado casos donde la mamá es la que no tiene la custodia de los hijos y es la que, entre comillas,
pues no podemos hacer efectiva la pensión alimenticia que ella debe dar, pues sucede lo mismo. Existe la posibilidad de llevar a cabo un trámite de ejecución de convenio, de sentencia o de pago de pensiones alimenticias provisionales, a la par de que también se puede denunciar en la vía penal al deudor alimentista. Además, también el ejercicio de la patria potestad está ahí como que corriendo el riesgo, porque existe la suspensión del ejercicio de la patria potestad y también existe la pérdida del derecho a ejercer la patria potestad, según sea el caso, por las causas que establece cada una de las legislaciones de los estados. Fíjese que hace como unos 20 años estábamos en un foro en México sobre alimentos y estaba un magistrado, Lázaro Tenorio, un destacado. Lo conozco muy bien. Sí, es mi maestro y mi colega. Y entonces yo en el panel empecé a decir que las esposas o las madres o quien recibiera la pensión de alimentos debería de rendir cuentas en lo que utiliza la pensión. Desde luego me tiraron, pues casi me crucifican, ¿verdad? Y me decían, bueno, si rinden cuentas van a gastar más, van a comprobar que gastan más. Entonces le digo, bueno, si gastan más y son las cuentas claras, pues hay que darle más alimentos, ¿no? ¿Cuál es ese criterio actualmente? ¿Cómo lo ve usted? Actualmente sabemos que para efecto de ajustar la pensión alimenticia existe la vía incidental, tanto para incrementarla como para disminuirla o realizar cualquier ajuste que se tenga que hacer. Cualquier planteamiento que se deba realizar dentro de un procedimiento precisamente ajeno a lo que es a la litis principal, se tiene que hacer valer en la vía incidental. Y sí, ya han existido casos, supuestos, asuntos en donde el deudor alimentista solicita vía incidental que se haga un desglose de los gastos que se están cubriendo con la pensión alimenticia, entre comillas, que se rindan cuentas de la pensión alimenticia. Yo no podría, obviamente, referir que en todos los casos pudiera ser notorio que con la pensión alimenticia se alcanzan a cubrir muy apenas los alimentos, porque sí hay asuntos en donde la pensión alimenticia pues es un poquito, digamos, alta o si no alta en relación a los gastos, sí es un poquito más amplia. El problema es cuando de repente hay pensiones alimenticias que están establecidas en una cantidad muy mínima, 300, 400 pesos a la semana, y luego el señor quiere pedir cuentas, pues es ahí donde dices, a ver, espérame, o sea, no te alcanza ni para la tortilla, ni la leche, ni el pan, ni el huevo, la canasta básica, ¿y quieres cuentas? Bueno, lo puedes reflexionar y se lo puedes comentar. Sin embargo, dentro del procedimiento, por supuesto. Sin embargo, lo cierto es que cualquiera de los progenitores que quiera pedir cuentas, entre comillas, lo puede hacer a través de la vía incidental. Y como dice usted, ahí claramente se analizará si efectivamente eso no es factible cubrir el pago de los alimentos en la proporción que le toca a ese deudor alimentista con la cantidad que está otorgando. Pero que quede claro que en caso de que se llegase a advertir que no es suficiente el pago de la pensión alimenticia, que se hacen gastos de más, etcétera, etcétera, eso no implica que con ese incidente el juez vaya a tener que adecuar la pensión alimenticia. El procedimiento para adecuar la pensión alimenticia pues tendrá que regirse también en la vía incidental con las formalidades o reglas que establece nuestra legislación y aportando las pruebas que ameriten advertir esa necesidad de poder incrementar la pensión alimenticia, tomando en cuenta, por supuesto, la capacidad económica de los obligados a dar alimentos y la presunción y las necesidades básicas que se acredite que efectivamente tenga el acreedor alimentista. Porque, por ejemplo, en el tema de alimentos, en el juicio general y demás, se establece que hay una presunción a favor de los menores, a favor de las personas embarazadas, etcétera, etcétera. Pero ya tratándose de un ajuste de pensión alimenticia para incrementarla o para disminuirla o para cualquier otra cuestión, ahí sí tiene que ser ofrecido material probatorio contundente para demostrar cuál es el alcance de esa necesidad en cuanto a los alimentos propiamente, porque pues tendría que justificarse que hubo un cambio de circunstancias desde el momento en que se fijó la pensión alimenticia hacia ahora
que se pretende ajustar la pensión alimenticia. ¿Qué fue considerado en aquel entonces que no se consideró ahora y qué debe de atenderse para mover o modificar el monto de la pensión alimenticia? Muy interesante. Con esa pensión que mencionó de 300 pesos a la semana, me recordó la canción de, oye, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿verdad? Y si te sobra, ¿no? Tenemos una pregunta, Frida. A ver, adelante, por favor. Sí, doctor. Permítame porque ya se perdió. Mientras que Frida hace la pregunta, déjeme aclararle que luego las personas piensan que la pensión alimenticia es solamente para la comida. Entonces, 300 pesos para comer un niño, no sé, de una edad pequeña, pues a lo mejor, digo, todavía. Pero si empiezas a pagar, como dice la canción, la luz, el agua, el techo, el transporte, la educación, el esparcimiento y la ropa y vestido, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día el internet inclusive pues no alcanzas con esa cantidad definitivamente. Digo, obviamente no la necesidad solamente se cubre por el progenitor que va a pagar la pensión, sino también por quien tiene la custodia y de manera directa contribuye al pago de los alimentos. Pero aún así, suponiendo que papá ponga 300, mamá ponga lo mismo o menos o más, de acuerdo a la capacidad económica de cada quien, en este caso de la progenitora, pues la pensión alimenticia a veces no alcanza para cubrir todos los requerimientos más básicos de la acreedor alimentista. Entonces eso tenemos que analizarlo muy bien al momento de dictar las resoluciones, inclusive ese incidente de rendición de cuentas. Ahora sí, Frida, discúlpame, pero te marcan a que la pregunta. Frida, por favor, despierta, despierta. No se preocupe. A ver, es viernes. Mariela nos pregunta, si el padre niega realizar la prueba de ADN, ¿la Corte ha legislado algo al respecto? Fíjese que incluso aquí en Nuevo León existe una disposición en lo que corresponde a la investigación de paternidad, en donde se establece que el que se niega a realizar la prueba de ADN va a traer consigo el hecho de que se presuma esa paternidad. Sin embargo, yo sí que estimo más prudente, más fehaciente que se pueda deducir la prueba de ADN y que se pueda advertir de ahí que existe la similitud de vida. Sí existe esa presunción, hay manera de establecerlo, pero lo cierto es que si se van al amparo, posiblemente también lo puedan considerar a favor de quien se esté quejando de esa circunstancia. También hubo un tiempo en donde el hecho de que dijeras, yo no me quiero someter a la prueba de ADN, es invasiva, etcétera, etcétera, pues también se hacía una reflexión al respecto. Creo que ahora en protección de los derechos humanos de los niños, en protección del interés superior del menor, sí tendríamos que hacer uso incluso de medios de apremio efectivos para poder llevar a cabo esa prueba de ADN y poder resolver precisamente con mayores elementos de prueba esa paternidad. Tan es así que, bueno, no es como resolver, tienes derecho no a alimentos, le vas a fincar, entre comillas, una filiación a un menor y ese menor tiene el derecho de saber su identidad real, no una identidad entre comillas que pueda tener lugar a dudas. Entonces de ahí la importancia de que independientemente de las presunciones que puedan establecerse en las propias legislaciones de los estados y lo que pueda preverse respecto de que si no se realizan las pruebas de ADN pueda dar lugar a alguna presunción, yo veo muy importante que sí se logre en la medida de lo posible a través de aplicación de los medios de apremio conducentes el que se pueda hacer efectivo el desahogo de la prueba de ADN. Sí, muy bien. Y además hay ya muchas formas de llevar a cabo la prueba de ADN, ¿no? Claro. Ya no es como antes que tenías necesariamente que hacer otro tipo de procedimientos, entre comillas, invasivos, como mencionamos. Hoy en día la prueba de ADN se puede hacer por varias vías y todas, pues, de alguna u otra forma son seguras. En la medida de lo posible, digo, con los avances tecnológicos que han existido, existe la seguridad y certeza también para que no se te vaya a afectar en otras áreas. Y esto también que se agrega el comentario que nos hace atinadamente el derecho a la identidad, el derecho al nombre, ¿no? Exacto. Inclusive es por cuestiones de la propia salud, porque muchas de las enfermedades pueden ser de carácter genético, también es importante saber pues de quién descendemos, ¿no? Claro. Y qué podemos hacer para protegernos.
Ahorita Frida nos va a hacer otras preguntas antes de que, nada más que no se vaya a dormir. Tenemos una pregunta del programa anterior, dice, ¿qué porcentaje de la pensión compensatoria puede recibir una excónyuge por un matrimonio de 32 años? Nuestra legislación establece, y bueno, y algunas legislaciones de los estados sí lo prevén, pero también las autoridades federales se han definido que puede llegar a establecerse una compensación económica hasta el 50% de los bienes que se hayan adquirido en el régimen de separación de bienes. Es hasta un 50%, pero no quiere decir necesariamente que en todos los casos tenga que ser hasta ese 50%, sino que el juez verá obligado a analizar propiamente cuál es el importe de la compensación que tiene que recibir de manera patrimonial. Ahora, los años que estuvieron unidos en matrimonio, si ambos trabajaron fuera del hogar, si solamente uno trabajó fuera del hogar, si el que trabajó fuera del hogar además también cuidó a los hijos, se dedicó al cuidado del hogar, etcétera, todas estas circunstancias se tienen que atender a la par cuando vas a fijar ya sea una compensación patrimonial o una compensación económica a manera de alimentos entre excónyuges. No existe un parámetro, un tabulador específico para cada caso concreto, sino nosotros como juzgadores tenemos que atender las particularidades de cada matrimonio y el momento en que se lleva a cabo también su disolución, el tiempo que haya transcurrido, cómo se llevó a cabo la administración del hogar, qué tareas o qué trabajos realizaron ambas partes, quién era el encargado o encargada de llevar a cabo el cuidado de los hijos, aquellas tareas propias como de que, oye, lleva la ropa a la tintorería, no la plancho, pero la llevo a la tintorería, también representa un trabajo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de condiciones o circunstancias muy particulares de cada matrimonio, de cada relación familiar en sí, tendríamos que atenderlas para establecer en sentencia finalmente la cuantía de una pensión alimenticia o de una compensación patrimonial. Y se me hace muy interesante la respuesta porque me pone a pensar que puede ser que, no quiero decir ella ni él, quiero decir uno, ¿no? Uno de los cónyuges pueda ser que se haya dedicado únicamente a trabajar, pero además de trabajar también puede ser que se haya dedicado a hacer determinadas labores en el hogar. Se me ocurre llevar a los niños a la escuela, recogerlos, darle de comer en algunas ocasiones, salir con ellos en actividades recreativas. Toda esa actividad también tendrá que sopesarse para determinar esa compensación por el hecho de haberse dedicado a las tareas del hogar por Sí, cuestión de divorcio. por supuesto, y no solamente en aquellos casos en donde no hayas trabajado fuera del hogar. Esas circunstancias que ustedes están mencionando son realmente importantes y trascendentes tomarlas en cuenta tanto para las mujeres u hombres que están encargados de los hijos y del hogar como única y exclusiva tarea que tienen, como también para aquellas personas que de una u otra manera se desempeñan fuera del entorno del hogar, laborando, pero a la vez siguen cumpliendo con todas esas funciones o tareas propias que el papá o la mamá tienen. Hay muchas parejas que son ambos los que se ocupan de ese tipo de funciones parentales, como la asistencia juntas de familia, de las escuelas, y llevarlos a la escuela, uno lo deja, otro lo recoge. Bueno, ya es parte de la administración y organización que nosotros mismos de una manera incluso tácita establecemos para dentro de el propio hogar, la propia casa. Sin embargo, todas esas especificidades sirven para que nosotros como juzgadores, si se acreditan dentro del procedimiento, podamos determinar el alcance de las obligaciones que uno de los cónyuges tendrá respecto del otro. ¿De quién o a cargo de quién van a quedar? Pues depende de quién demande, porque no es exclusivo para la mujer este derecho de poder demandar alimentos o la compensación patrimonial, tampoco es exclusivo del hombre, es para ambas partes del matrimonio, inclusive, bueno, en aquellos casos en donde existan parejas del mismo sexo, pues igualmente existe la posibilidad de reclamación de estos derechos, no en torno a tu sexo o género, sino particularmente nace del derecho
que surge en virtud de una relación matrimonial que tuviste y que se disolvió. Perfecto. Frida, a ver, otra pregunta. Sí, doctor. Nos ponen en Facebook, Lina, ¿existe un límite de pensión alimenticia retroactiva? No, no existe un límite. En el caso de las pensiones alimenticias, un punto bien importante es que, como mencionaba antes, no hay un tabulador. No podemos, por ejemplo, establecer por cuánto tiempo se le va a entregar a una persona la pensión alimenticia, salvo, ojo, cuando se trata de los exconsortes. Ahí sí la propia ley establece, bueno, el matrimonio duró tanto tiempo, pues hasta por ese mismo tiempo se puede establecer el pago de una pensión alimenticia. No quiere decir que tenga que ser, por ejemplo, en el caso que decía el doctor Alfonso, son 32 años de casado, entonces por 32 años me vas a dar pensión alimenticia. Pues no necesariamente, va a tener que atenderse alguna serie de circunstancias y analizar hasta cuándo vas a tener ese derecho. Pero, por ejemplo, tratándose de los hijos, no se le establece un límite de edad, no se establece tampoco un parámetro, un porcentaje. Oye, es un hijo, por poner un ejemplo, en todos los casos va a ser un 10%. Son 2 hijos, en todos los casos va a ser un 20%. No, realmente se atiende particularmente el principio de proporcionalidad que se establece por la mayoría de los estados en sus legislaciones, que es el aspecto de necesidad y capacidad económica de ambos progenitores o de los que tengan la obligación de otorgar alimentos. Entonces, se consideran las necesidades de quien está solicitando los alimentos. Podrá ser, por ejemplo, una persona que estudia en escuela privada, va a ser muy diferente la pensión alimenticia en cuanto a una persona que estudia escuela pública. Va a ser muy diferente la persona que vive en un nivel, digamos, socioeconómico alto, como aquellos que viven en un nivel socioeconómico bajo o medio. Y no porque tengamos que hacer un distingo o porque hagamos una discriminación en particular, sino porque precisamente no es a razón de que de determinadas circunstancias que demos por hecho cuánto se va a fijar de pensión alimenticia, sino que, como mencioné, tenemos que hacer un análisis profundo, cuantitativo y cualitativo de lo que se va a cubrir con el pago de la pensión alimenticia, partiendo de cuál es el ingreso de los que tienen la obligación de otorgar esa pensión, como también de cuáles son las necesidades particularmente que se tienen que cubrir con ese monto. Perfecto. Tenemos otra pregunta, Frida, por favor. Sí, maestra, nos preguntan, ¿cómo comprueba la alineación parental? Bien, tocando al tema particularmente como alineación parental, ha habido una discusión por cuanto que si lo tenemos que llamar de esa forma o no existe este término legalmente en muchos estados, sino que pudiera hablarse como violencia familiar o tener un panorama de daño psicológico hacia los hijos, negligencia o violencia familiar como tal. Entonces, ¿cómo se valora? Pues la mayoría de las veces se valora con la actuación que tienen las partes, con las mismas pruebas que se pueden ofrecer en otro tipo de procedimientos, particularmente con evaluaciones psicológicas y el actuar de los padres dentro del proceso legal deja ver muchos indicios o presunciones que a la vez nosotros como autoridades podemos concatenar con otros medios de prueba para poder deducir que existe cierta preparación de los hijos a favor o en contra de uno de los progenitores o a favor o en contra de alguno de los ascendientes, sea abuelos o sean otra familia. No es como que algo, digamos, matemático que se pueda definir de una sola forma, sino más bien tendríamos que atender todas las circunstancias que se desprenden de cómo vive el menor, qué es lo que se está deduciendo del expediente, otras pruebas que se han aportado y bueno, una de ellas también pudiera ser los estudios psicológicos, las evaluaciones ecosistémicas que se practican dentro de las actuaciones. En el caso del Nuevo León tenemos un centro estatal de convivencia que se encarga de practicar evaluaciones ecosistémicas, esto es evaluaciones tanto de trabajo social como psicológicas, que de las cuales se pueden desprender y ayudan a la autoridad a advertir circunstancias, digámoslo así, de riesgo en cuanto a que se pueda estar manipulando a los menores para que puedan tener una cercanía o un alejamiento por parte de uno de los progenitores.
Hay otra pregunta, maestra. Adelante. Dice, ¿la autoridad toma en cuenta la deducción del Infonavit que le hacen al deudor para considerarla dentro del porcentaje que se decreta, perdón? Va a depender de la situación que guarde la vivienda. ¿Quién vive en la misma? Si son los mismos acreedores alimentistas, pues se tiene que considerar que el deudor alimentista está proporcionando techo. Si está viviendo el deudor alimentista, pues también el deudor alimentista tiene un derecho de tener a su alcance un techo y a su vez, pues la oportunidad de cubrirlo de una manera, digamos, periódica a través de un crédito hasta cierto punto cómodo por medio de Infonavit, pues es un derecho también humano que tiene el propio deudor alimentario. Quizás si vive ahí la parte actora, se tendrá que considerar precisamente que de acuerdo al panorama de los rubros que contemplan el concepto de alimentos, uno de los elementos que se tienen que cubrir con la pensión alimenticia que se va a fijar es el techo. Y si el techo ya está cubierto por el padre de manera directa, porque él hace las aportaciones al Infonavit y los pagos del crédito, y ahí viven los menores, pues entonces tendrá que atenderse que a la par de la pensión alimenticia que yo vaya a establecer, también va a pagar el papá el techo, de tal forma que el porcentaje o cantidad que yo establezca, pues también tiene que estar, digamos, acorde a que es esta cantidad o el porcentaje más el techo y en conjunto forma la pensión alimenticia. Si el deudor es el que vive en esa casa, entonces se tendrá que atender que su capacidad económica de alguna manera, sí, efectivamente da para que adquiera y pague ese crédito, pero también, vuelvo a insistir, es un derecho humano que él tiene de poder tener un lugar donde habitar digno, y entonces incluso las autoridades federales también han sostenido que este aspecto se tiene que tomar en cuenta tanto a favor del acreedor como a favor del deudor. Cuando ninguna de las dos partes habita en ese inmueble, entonces ahí ya entramos a ponderar otras cuestiones, porque a ver qué pasa con el inmueble, quién lo renta, quién percibe las rentas, ¿es parte de una capacidad económica que tienen los dos o solamente uno de los progenitores? Porque la pensión alimenticia definitiva se tiene que fijar de acuerdo a la capacidad económica, considerando todas las pruebas que estén dentro del procedimiento, porque ya tuviste oportunidad de allegarte todo el material probatorio. Entonces, si ya queda demostrado que a lo mejor ahí vive otra tercera persona, ¿en qué calidad vive? Porque si paga renta, aparte del sueldo que tiene el señor, aunque se le reduzca de ahí se le reduzca el pago del Infonavit, lo cierto es que también va a recibir una renta, aunque la mayoría de las veces pues sí alegan que ellos viven ahí o que tienen prestada la propiedad y que no obtienen un ingreso. Pero bueno, en esas consideraciones nosotros tenemos que atender qué es lo que alegue cada parte, qué se desprende de los documentos y en base a lo que nosotros veamos dentro del expediente, pues poder definir la real capacidad económica del deudor alimentista. Muy bien, saludamos a López Alberto que nos sigue en Facebook, a Dane, a Rocío Camacho, saludos, Líbano, Linda de Garzas, y también está Frida en Facebook viéndonos, está en todos lados, menos el Misa. Bueno, a mí se me ocurre una pregunta tomando en cuenta lo expuesto. Resulta que a veces, por ejemplo, dice, sí, me van a demandar de alimentos, y los abogados le dicen, que te demande también tu papá o tu mamá para que le toque menos de pensión. Y entonces fabrican un juicio en donde la mamá es acreedora. ¿Y cuál es la experiencia que nos podría decir al respecto? Bien, la propia ley establece que no solamente los hijos son acreedores alimentistas. Yo en lo personal, como mujer que soy, puedo tener acreedores como a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. Igual puede ser que también a otras terceras personas, cuartas personas, ¿no? Sin embargo, lo que yo obtenga de ingresos tiene que ser, entre comillas, repartido de una manera justa y apropiada entre todos los acreedores alimentistas que yo tenga, sin causar un perjuicio a los menores de edad o a aquellas personas que están o forman parte de un grupo vulnerable. Entonces, cierto lo es que sí, debemos atender si yo tengo otro,
deudor, otro acreedor alimentista, en este caso mis progenitores, por ejemplo, debo de atender que existe esa obligación y que tengo que otorgar una pensión alimenticia, pero no es exclusiva mía. Si yo tengo más hermanos, pues mis hermanos también tendrán que cooperar a darle alimentos a mis padres. Entonces, aunque a mí nada más me demanden mis padres, pues también la autoridad que conozca un asunto tiene que ser cuidadosa por cuanto a que, a ver, ¿qué pasa con los otros hermanos? ¿Cómo que están contribuyendo al pago de los alimentos? ¿Entre quiénes se tiene que repartir la carga? No solamente solo respecto de quienes estén demandando. Entonces, a lo mejor a mí me demandan, pero lo que a mí se me vaya a establecer como pensión alimenticia a favor de mis padres va a ser una parte en relación a sus necesidades, porque las otras necesidades pues también van a tener que contribuir a cubrirlas mis otras hermanas o hermanos, por un lado. Ahora, yo voy a tener esa carga, pero eso no significa que entonces tenga que dejar en estado de desprotección a otra persona que también tiene cierto grado de vulnerabilidad, que en la mayoría de los casos son menores de edad. Las necesidades de los hijos se tienen que cubrir por los padres, no por otras instituciones y no por otras personas. Hay cierta solidaridad incluso en relación a los abuelos, pero solo cuando faltan los padres. Entonces, en ese sentido, pues la carga de las diversas obligaciones alimentarias que yo pueda tener se tiene que repartir de una manera equitativa, pero tomando en cuenta que el derecho prioritario de los niños está por encima de los adultos. Máxime que las obligaciones que debo de cubrir ante un hijo, pues son muy diversas para aquellas personas incluso que son adultas. Un niño está en constante crecimiento, un adulto ya no. Un niño se tiene que alimentar de una canasta no solamente básica, sino también de cierta manera muy apropiada, igual que los adultos mayores de alta edad, por su situación propia de la edad. Pero esas consideraciones se tienen que atender en cada caso para ver hasta dónde se puede tomar en cuenta esa otra obligación alterna que yo tenga, pero sin perjudicar a mis primeros acreedores, o si no puedo decir que son los más importantes, pero sí que tienen un alto grado de importancia por ser menores de edad. Bien, muy interesante. Antes que Frida Nataré nos haga otra pregunta, ¿qué porcentaje de los juicios que conoce su juzgado, por ejemplo, tienen que ver con los alimentos? Sí, es un alto porcentaje. Actualmente el porcentaje más alto son los divorcios incausados, pero recordemos que dentro de los divorcios incausados muchas ocasiones se hacen valer también incidentes sobre pago de pensión alimenticia, tanto para los hijos como en el caso de una compensación alimentaria por la exconsorte o el exconsorte. Entonces, el número antes de asuntos más grande que teníamos dentro de los juzgados orales era precisamente el tema de divorcio voluntario. Luego, pues ahora el incausado. Pero fuera de ese tipo de asuntos que es para disolver el vínculo matrimonial, el procedimiento que más conocemos es el procedimiento de alimentos. Entonces, sí es un gran número de asuntos el que se plantea para establecer el pago de pensión alimenticia. Insisto, no en todos los casos es porque no se paga. En algunos casos sí dicen, me paga alimentos, pero lo que me paga no me alcanza, no me es suficiente. Y quiero que la autoridad sea quien defina el monto o la cantidad correspondiente en porcentaje, porque aparte a veces, pues los obligados alimentistas quieren seguir dando la cantidad líquida para que no se les afecten sus demás prestaciones, aguinaldo, prima vacacional, la parte proporcional del ahorro que pone la empresa, y toda la serie de prestaciones que por ley les deben de formar parte de lo que es la pensión alimenticia. Por ahí también alguien preguntaba y leí por ahí que luego de repente las deducciones legales son las que aplican para pagarse los alimentos. Y sí, efectivamente, la pensión alimenticia se fija en porcentaje y se establece en base o con base a las necesidades de los acreedores, a la capacidad económica del obligado a dar alimentos, y se rebaja primero el ICPT, el ICR y la parte proporcional del servicio médico, y posterior a eso se rebaja la pensión alimenticia. Si después de la pensión alimenticia el deudor alimentista tiene créditos personales, tiene ahorro, tiene otro tipo de prestaciones o deducciones que quiera él hacerse, pues adelante, ¿verdad? Se puede hacer todos los compromisos que quiera, pero respetando la pensión alimenticia luego de haber
hecho la deducción correspondiente al ICPT, al ICR y al servicio médico. Incluso en algunas resoluciones hemos llegado a determinar que la pensión alimenticia se rebaje después de haberse establecido o rebajado lo que corresponde al Infonavit. En estos casos sucede así a veces, en ocasiones, cuando son los acreedores alimentistas los que viven ahí. Entonces, en ese sentido, pues paga el techo, pero también paga el porcentaje. Y bueno, justo es que si él paga el techo, pues el descuento se le haga después de que se le rebaja el Infonavit, para que tampoco se sienta tan afectado el ingreso del deudor alimentista, sobre todo procurando que los niños sigan habitando en el mismo domicilio donde lo han venido haciendo. Muy bien. A ver, Frida, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si un cónyuge se quisiera divorciar, pero uno de los cónyuges no trabaja y la otra persona lo tendría que mantener? Si en ese caso fuera la que se quiere divorciar es una mujer y el hombre no trabaja. No hay una diferencia, Frida, en cuanto a que si es el hombre o es la mujer. Es indistinto. Tanto el hombre como la mujer que se divorcia, al momento en que se dicta la sentencia de divorcio, quedan sin una obligación entre sí de seguir otorgándose alimentos. Cuando tú eres soltero y te casas, nace la obligación de otorgar alimentos entre los consortes. Al momento que concluye el matrimonio, se finaliza esa obligación. Pero la legislación y las tesis que han emanado últimamente de las autoridades federales establecen que si te llegas a divorciar, puedes solicitar que exista un derecho en tu carácter de exconsorte. Como mujer o como hombre, puedes solicitarle, al contrario, el derecho de seguir percibiendo alimentos, ya no como esposa o como esposo, sino ahora en tu carácter de ex esposo o ex esposa. Ahí tendrías que justificar cumplidamente que no tienes la posibilidad de otorgarte alimentos a ti misma. Esa es la parte medular que tienes que de alguna manera demostrar. Si existe la posibilidad de que el exconsorte te pague alimentos, en un momento cuando tú lo reclames, él puede justificar que no necesitas o que puedes más bien tú sufragar tus propios alimentos. Si tú trabajas, pues ya no tendrías el derecho. Si tu sueldo a lo mejor no te es suficiente, aunque trabajes, pues a lo mejor la pensión alimenticia sería solo para alcanzar a cubrir las necesidades más básicas, y ya se tendría que hacer un análisis en cuanto a cuál es la necesidad de percibir alimentos y por qué y hasta qué monto es necesario que se otorguen los alimentos. Ahí también se analiza, Frida, lo que corresponde a la temporalidad. ¿Hasta cuánto tiempo va a seguir surtiendo efectos esa nueva obligación de pagar alimentos a una ex consorte? Que como ya hemos previsto aquí, no puede exceder de más tiempo del que duró el matrimonio. Luego a veces hay matrimonios que tienen un año de casados, se divorcian y pues pudieran pensar que por los próximos 30 años se les va a otorgar pensión alimenticia. La ley señala, por lo menos aquí en el estado de Nuevo León, que es hasta el tiempo que duró el matrimonio, que en este caso sería un año. En el caso que decía el doctor, pues 32 años, bueno, pues a lo mejor sí, ya para cuando se venzan esos 32 años ya ni vives, ¿verdad? Pero existe una obligación casi que de por vida. Muy bien. Tenemos aquí, ¿tienes otra pregunta, Frida? Porque hay una pregunta aquí de Verónica González. Sí, no sé cómo entraron, pero bienvenidos los que están aquí en el Zoom. ¿Sabe que yo hice el del conocimiento? No, pero algunos... bienvenidos. Lo que pasa es que nos estantea, pero es una pregunta, no sé si la pueda. Dice, cuando son mayores de edad, si el papá desde el 2008 a la fecha, un apago, los alimentos se llevaron hasta el recurso de revocación, quedando confirmada la pensión, y el señor no la ha pagado, procede que el deudor alimentario, a sabiendas de que nunca depositó la pensión, procede la cancelación de pensión, ya que el juez de origen admitió el incidente y pretende obligar a la mamá a que se quede, a que dé el domicilio a los hijos. De los hijos. Yo creo que el caso que aquí pretenden plantear es muy específico, y como soy juez también, digo, entiéndase que lo que yo aquí establezco es a manera de académica, no particularmente para resolver un asunto. Lo que sí puedo establecer dentro de un caso cualquiera
es que mientras que esté vigente la pensión alimenticia se debe de pagar. Y si no se paga, se puede ejecutar el convenio, la resolución a través de la cual se haya determinado. Evidentemente, la propia ley establece las causas por las cuales se puede suspender o cancelar el pago de la pensión alimenticia. Mientras que no se cancele el pago de la pensión alimenticia, se sigue generando el adeudo correspondiente a la pensión, de tal suerte que independientemente de que promuevan el incidente de cancelación, mientras que la sentencia de ese incidente de cancelación no quede firme, la obligación subsiste y se tendrá que seguir generando el pago semanal, quincenal, catorcenal, mensual que se haya establecido. Aquí menciona algo así como que puedes obligar a la mamá a referir el domicilio de los hijos. Cuando se va a plantear un incidente, una demanda, se tienen que establecer todas las formalidades previstas por la ley para las demandas. Llámese que sea una demanda principal o incidental. Y en ese sentido, uno de los requisitos es establecer el nombre de los demandados y los domicilios de los demandados. Si tú no sabes ese domicilio de los demandados, pues lo correcto es que te apoyes con el juzgado para que realicen las indagatorias correspondientes para llevar a cabo la investigación del domicilio. Aquí en Nuevo León giramos el oficio correspondiente a varias dependencias para advertir si existe ese domicilio o la localización del mismo. Tanto como obligar a una persona a otorgar un domicilio o dar a conocer un domicilio, pues habría que ver el caso concreto, pero sí efectivamente cualquier tercero está obligado a apoyar a la autoridad para resolver algún asunto con justicia y apego a derecho. Pero en este caso, el que una persona tenga que decir dónde habita la otra, bueno, pues ahí sí ya tendría que analizar el juez el caso particular si existe esa obligación, porque si es un menor de edad, la mamá sí debe de decirnos dónde está el menor de edad, porque está de por medio el ejercicio de la patria potestad y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones en relación al menor de edad. Pero si es un mayor de edad, en ese sentido, pues no podría tampoco obligarse a la mamá necesariamente bajo ciertos lineamientos quizás, pero no en todos los casos, a que diga dónde habita el deudor, el acreedor alimentista. Muy bien. Dice Verónica González, gracias. Así es, ese es mi criterio. Idéntico casi, dice. Pero la jueza está actuando en total parcialidad para el demandado. Infinitas gracias, su señoría. Bueno, la verdad es que es muy difícil a veces, cuando uno está involucrado en los asuntos, tener a veces la claridad, ¿no? Porque uno siempre va a mirar lo que a uno le corresponde. Por eso es muy difícil la función de un juez, el distinguir entre lo justo y lo injusto. Y como usted bien lo ha dicho y lo hemos mencionado en estos dos programas, creo que son 3 los que hemos hecho, ¿no? La realidad, hay que partir de la realidad, ¿no? Cada caso tiene sus características. Tenemos otras preguntas, pero ¿cómo se siente? Porque veo que ahí tiene el ventilador y como que no funciona el aire acondicionado allá. No, sí funciona, ¿eh? Sí funciona y en el Poder Judicial del Estado tenemos muy buenos servicios. El problema es que es una época de calor acá en Nuevo León Fuerte, y mi ¿verdad? computadora está pegada a un vidrio. El vidrio refleja bastante calor siempre y en esta hora de la tarde, a partir de las 2, 3 de la tarde, prácticamente esto es un reflector para mí. Entonces siempre tengo el abaniquito en la tarde cuando hace mucha calor, pero estoy bien, perfecto, ¿eh? Ah, bueno, así está bien. A ver, Frida Natarén. Sí, maestra, pregunta Iván, ¿qué sanción amerita en este caso la mamá que cobra la pensión pero no la utiliza para alimentar al menor, sino para gastos personales? Y esto provoca que el niño presente claros aspectos de desnutrición porque no recibe la alimentación necesaria. Tendría que demostrarse más bien que existe negligencia por parte de la madre o violencia incluso familiar, pero en otro procedimiento, no propiamente en el de alimentos. En el de alimentos, como ya lo comentamos aquí con el doctor Alfonso, podría ejercitarse una acción para disminuir el pago de la pensión alimenticia, para aumentarla, para ajustarla, para verificar cómo se ha estado aplicando la misma. Pero si el menor está presentando una cuestión como la que se refiere, no es propiamente ligada a que se deje de pagar los alimentos o que se reduzca el pago de pensión alimenticia solamente porque la madre no está
ejerciendo bien su trabajo o su labor, más bien dicho, de administrar la pensión alimenticia. En su caso, si efectivamente el menor o los menores están siendo afectados en la cuestión de salud psicológica, física o cualquier otro aspecto, tendría que ventilarse la acción correspondiente de manera autónoma, no para demostrar que el pago de la pensión alimenticia se está solamente, se está manejando inadecuadamente la administración de la misma, sino más bien para justificar y demostrar que el menor está siendo afectado en su persona. Y eso ya estamos hablando de un procedimiento penal, de un procedimiento civil, pero en otra temática, no en cuestión de alimentos. Los alimentos son únicamente como para establecer el monto de los mismos, modificar el monto de los mismos, ajustar los parámetros, que se rindan cuentas de administración en su caso, esto en la vía incidental que corresponda. Pero ya tratándose de una cuestión en donde el menor está siendo afectado por una cuestión médica, salud física, emocional o cualquier otro aspecto, pues entonces ya tendríamos que ver cuál es el procedimiento conducente que establece cada una de las legislaciones de los estados para poder hacer valer esas acciones, inclusive en la vía penal. Muy bien, muy bien. Dice Lina Herrera, sería excelente repetir una sesión más o muchas más del tema. Sí, dice, ya ven, ya tiene fans. Ernesto Che Guevara, bueno, ese es el nombre de batalla, yo creo. Saludos desde Chiapas, México. Gracias por la invitación a la charla. Renato Plan, excelente. Gracias, Graciela Santi. Gracias, gran conferencia. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Frida, ya casi nos estamos yendo. A ver, Frida. Doctor, es algo similar a lo que le comenté. Dice Jessica, ¿qué pasa si el hombre no quiere trabajar, no tiene ninguna discapacidad y pide alimentos? Se supone que la capacidad económica de una persona no está solamente relacionada con el hecho de que laboralmente estés activo. No, la idea no es que la fijación de la pensión alimenticia tienda a realizar como que una tarea de alimentación del ocio, como dicen, ¿no? O sea, cada persona debemos de tener en cuenta que si nuestras particularidades nos permiten desempeñar un trabajo, aunque no lo desempeñemos, se entiende que tenemos capacidad económica. Entonces, en ese tenor, pues habría que ver, por ejemplo, tratándose de los exconsortes, ¿ha trabajado? ¿No ha trabajado? ¿Duró cuánto tiempo en el hogar? ¿Tuvo la posibilidad de hacer bienes o no tuvo esa posibilidad? ¿Tiene una carrera o una preparación, aunque sea técnica, para poder desempeñar algún oficio, algún arte? Eso es parte de la capacidad económica. Pudo ser que no hubiera tenido el mismo alcance que su pareja, que su cónyuge, para poder salir a trabajar y desempeñar un empleo que le pudiera retribuir económicamente lo mismo que su pareja ha estado percibiendo. Porque en muchos casos, pues las parejas tomamos la decisión en conjunto de que uno se queda dentro del hogar y el otro sale a trabajar. Y entonces, mientras que todo está padre en el hogar, en la familia, en la relación, pues no pasa nada. El problema se presenta cuando nos vamos a divorciar, ¿verdad? Pero en este sentido, se tiene que atender precisamente con perspectiva de género esta cuestión. Si la mujer se quedó dentro del hogar, atendió al marido, llevaba la ropa a la tintorería, lavaba, recogía los niños y propiamente la labor propia del hogar y la cena, etcétera, etcétera, hacía doble o tercera jornada laboral dentro del hogar. Bueno, eso se tiene que atender, por eso existe hoy en día la posibilidad de que, si no como una sanción tal cual, sí existe la posibilidad de que puedas reclamar un apoyo, una ayuda, y no quisiera llamarlo nada más como una ayuda, sino como ese derecho que tú adquiriste por el apoyo que le brindaste a tu pareja en el transcurso del matrimonio. Pero definitivamente, si sea el hombre o sea la mujer, cualquiera de los dos puede caer en esa situación que dice Frida, de decir, no quiero trabajar, nomás para que me mantengas. Bueno, no necesariamente el hecho de que no trabajes significa que tienes necesidad de percibir alimentos. Si tú puedes trabajar y no quieres hacerlo, pues entonces también el juez tendrá que atender esas
circunstancias para poder definir si tiene o no tiene la necesidad de percibir alimentos. A lo mejor podrá fijar una pensión alimenticia por un corto tiempo, mientras que, o por un tiempo suficiente, mientras que hace alguna preparación académica, técnica o alguna manera de poder obtener los conocimientos necesarios para luego ya desarrollar una actividad remunerativa. Muy bien, muy bien. Por eso ya nos estamos organizando en la Asociación Anónima de Mandilones para que también nos tomen en cuenta de nuestras tareas en el hogar. Fernando Méndez, un muy interesante tema, una gran ponente, la maestra Claudia Medellín, gracias. Yolis Trinidad, excelente conferencia, muchas gracias. Luis Valencia, igual. Carlos Luna, igual. Gracias por las contribuciones aportados. Yolis Trinidad, muy bien. Esmeralda Munguía, Carlos Luna, bueno, bastantes. Muchas gracias por seguirnos y por interesarse en estos temas que tienen la finalidad de que poco a poco vayamos conociendo estos derechos para poderlos exigir, que en última instancia pues son fundamentales, es lo básico, es un derecho humano fundamental. Voy a hacer la última pregunta. Dice la licenciada Linda Silva, cuando se decreta una pensión alimenticia alta, por ejemplo el 45%, ¿se toma en cuenta las demás deducciones legales del deudor si en conjunto se pone en riesgo la subsistencia del deudor alimentario? Normalmente se pondera cada caso en particular. Si se fija esa pensión alimenticia, muy seguramente es porque el número de acreedores es bastante, entre comillas, suficiente como para poder establecer esa pensión alimenticia. No se parte de la idea de dejar en desventaja al deudor alimentario, sino de hacer un equilibrio de manera muy equitativa en cuanto a que posiblemente el ingreso del deudor alimentario no alcance a cubrir con holgura todos los gastos, ni de los acreedores ni de él mismo, pero de alguna manera se tiene que equilibrar la fijación de la pensión alimenticia para que de manera muy específica, por lo menos los requerimientos más básicos de los acreedores, pero también del deudor, se sigan cubriendo en sus términos. Es cierto, como dice la licenciada Linda, que cuando se fija un porcentaje y luego encima de eso se establece algún otro importe que se vaya a deducir al deudor alimentario, se le puede, entre comillas, llegar a afectar. Pero acuérdense que primero se rebaja el ICPT, el ICR, el INS, es decir, todos los impuestos, y luego se deduce, en este caso, el 45%, de tal manera que al señor le sigue quedando el 55% de lo que él debería de obtener. Un poquito más incluso para él mismo de lo que a los otros 3 o 4 acreedores les hayan fijado. Y recordemos que pues, los hijos tienen otros gastos mayores que los adultos, como papá o mamá, porque pues papá y mamá, vuelvo a mencionar, no estudian, a veces sí crecemos de cuerpo, pero es porque nos alimentamos muy bien, pero fuera de ahí, pues ya no crecemos en cuanto a dimensiones. Los hijos sí están constantemente en crecimiento, sí requieren que se les cubran alimentos, no solo, como mencioné, la canasta básica, sino tendientes a otorgarles una salud óptima, más porque como están en etapa de desarrollo y constantemente estudiando, o se supone que así debe de ser en su calidad de menores de edad, pues requieren que se les satisfagan todos esos requerimientos nutricionales adecuados para que puedan manejar bien su conocimiento también. Entonces, es una serie de circunstancias que analizamos al emitir una resolución desde qué edades tienen los acreedores, qué edad tiene el deudor también, qué edad tiene la mamá de los acreedores, porque es una obligación conjunta. Entonces, entre la capacidad económica de los dos, a qué se dedican, cómo han cubierto los alimentos, hasta también la obligación que tienen todos los deudores alimentistas y las necesidades de los acreedores, es como ponderamos la pensión alimenticia. Pero normalmente cuando se fija un 45-50% de la pensión es porque realmente el número de acreedores o los gastos de esos acreedores lo amerita. Incluso, por ejemplo, a veces son cuestiones de salud. Cuando un niño o niña tiene un problema de salud importante, pues también el monto de la pensión alimenticia en cantidad líquida o un porcentaje
tiene que ser un poquito más alta para cualquier otro niño de su edad. ¿Por qué? Precisamente considerando esa particularidad y especial necesidad que tiene para atender la salud. Bueno, pues muchas gracias de veras, maestra Claudia. Ha sido un honor de veras escucharla en estos dos programas y en el anterior, cuando empezamos. Vamos a volver a invitar y espero que con ese mismo entusiasmo y esas ganas también de darnos a conocer toda esta información muy valiosa, lo vuelvo a hacer. Muchas gracias por estar con nosotros en Viernes de Derechos Humanos y esperamos pronto volverla a ver y que todo salga bien para todos. Muchas gracias, Frida, Natarén. Despídete, muchas gracias por favor. A todos. Gracias, maestra. Un gran placer. Gracias, doctor, por la invitación. Gracias, Frida, por apoyarnos con la lectura de las preguntas y tus intervenciones. Gracias a todos los que hicieron favor de conectarse. Veo muchos nombres conocidos. Yo siempre para servirles y un placer haber compartido con ustedes esta tarde. Pásenla bonita. Gracias. Y la semana que viene vamos a tener muchas actividades. El lunes tenemos la Olimpiada Juvenil de Derechos Humanos. Es la fase final el lunes. El miércoles tenemos el foro de Derecho a la Protección a la Salud. Y el viernes, desde luego, nos veremos otra vez en Viernes de Derechos Humanos. Un abrazo a todos y feliz fin de semana. Que estés muy bien. Hasta pronto, maestra. Hasta luego.